Esdras capítulo 6, seguimos en la serie de Esdras, serie que, bueno, le pusimos por título, como está acá, Después de la cautividad. Y estamos hablando del pueblo de Israel, más bien las tribus de Judá y Benjamín y algunos por ahí de Efraín, Manasés, algunos de las demás tribus, que estaban aún cautivos en Babilonia, pero que fueron liberados a través de un decreto, a través del decreto del rey Ciro, rey de Persia, cuando tomó Babilonia. Y lógicamente fue por mano de Dios, aun cuando el rey de Persia fue el que dio el decreto, el que puso la firma, el que dio el mandato. Él mismo confiesa en el capítulo 1, allí, libro de Esdras, que Dios mismo le envió. Óigame, qué clase de testimonio. Qué tremendo testimonio. Un rey pagano, un rey sin temor a Dios, un rey que para nada creía en el Dios de Israel, testificar que Dios, el Dios de los hebreos, es el Dios todopoderoso, que no hay nadie por encima de él y que ese Dios le dio un mandato de libertar a su pueblo. Qué difícil es y más en aquellos tiempos, para un monarca, un rey, libertar cautivos, libertar esclavos. Si retrocedemos un poco a la historia de Israel cuando fueron cautivos en Egipto, cuánto trabajo, ¿verdad?, costó, cuántas cosas costó el que el pueblo saliera libre allí por el capricho de un faraón que no quería perder a los esclavos. Si perdía a los esclavos, ¿quién iba a tener que trabajar? Los egipcios. Las grandes pirámides, todo lo que podemos ver hoy, los edificios históricos que construyeron en aquel tiempo, fue por mano hebrea, en gran parte. Y bueno, y de otros esclavos de otros lugares. Pero si no, el trabajo duro, el trabajo pesado lo iba a tener que hacer un egipcio. Y era difícil deshacerse de esclavos. Sin embargo, para este rey persa, acá no sucedió conforme al faraón, como sucedió con Faraón. Faraón tuvo que ser plaga tras plaga para ablandar su corazón, para hacerle entender más o menos, ¿verdad?, de que no había elección. A veces nosotros pensamos, como seres humanos, que cuando Dios nos manda a algo, nosotros tenemos algún tipo de elección o que podemos nosotros evitar. Claro que tenemos libre voluntad. Claro que podemos decirle: Señor, ¿sabes qué? No quiero obedecerte, o sí quiero obedecerte. O sea, hay una contingencia en nuestras decisiones, pero cuando Dios decide, determina algo soberanamente que pase, es inevitable que suceda. Dios había determinado que el pueblo de Israel había cumplido su estadía en Egipto, que era necesario ya el tiempo de la liberación. El pueblo había alzado un clamor delante del Señor. 400 años de esclavitud, profetizadas aún a Abraham que esto iba a suceder. El tiempo se expiró, había que salir. El Señor levanta a Moisés y dice: Moisés, dale, que el pueblo va a salir. Habían impedimentos, habían problemas, había un faraón enojado, había un faraón egoísta. Hicieron falta plagas y plagas y plagas, pero lo inevitable tuvo que suceder por la mano poderosa de Dios. Cuando Dios determina algo para nuestra vida, va a suceder cuando lo determina soberanamente. No nos pongamos nosotros a resistirnos mucho, porque tarde o temprano, inevitablemente, podemos darle largo, podemos correr un poco de aquí para allá, pero tarde o temprano va a suceder lo que el Señor determine para usted y para mí. Y a veces nosotros nos equivocamos un poco. Pero qué bueno que este rey Ciro, cuando Dios le mandó a que dejara ir a toda aquella cantidad de esclavos, y decimos, bueno, esclavos vendrán de otras partes, pero no eran solamente entre los cautivos esclavos de mano de obra pesada, lo que había allí en Babilonia, sino que también estaban personas muy sabias entre los hebreos ayudando en todo el manejo del palacio, en todos los gobiernos. No sé cuántos se acuerdan de los tres hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. Eran personas ilustres, eran mentes brillantes, que estaban sobre todo el gobierno de Babilonia. Y como ellos, muchos hebreos más que estaban sirviendo en diferentes partes del reino de Babilonia y ayudaban a la prosperidad del reino.
liberar, deshacerse de personas así, es muy difícil para un gobierno, para un reino que se está beneficiando de esos cautivos, de gratis. De gratis. Pero aquel rey Ciro dijo, es mejor obedecer a este Dios, porque ya sabemos que de antiguo abrió el mar, ya sabemos que de antiguo toda la tierra de Canaán no le pudo hacer frente a este Dios, ya sabemos todo lo que hizo con Sadrach, Mesach, Abed-nego en el horno de fuego. Ya este rey venía empapado de toda la historia, cómo Daniel fue liberado del foso de los leones. Y no le convenía echar una pelea o contradecir el mandato de un Dios tan poderoso así. Y decide libertar al pueblo. Firma un decreto donde dice que aún se va a ayudar, se va a devolver todos los utensilios del templo porque hay una prioridad. Nomás el pueblo llegue a la tierra allí de Jerusalén, a la tierra de Judá, necesitan empezar a construir aquello que fue destruido. No destruido por mano o por voluntad humana, sino que el mismo Dios de ellos permitió que se destruyera toda aquella ciudad para una gran lección para su pueblo. El capítulo 5, que lo leímos anteriormente, el domingo pasado, a mediación, dice que ellos envían una carta al rey Darío. Había pasado ya el rey Ciro, había dado la orden de reconstrucción, había dado la orden de ayuda, los utensilios todos de oro, de todos los materiales preciosos iban a ser llevados allí al templo. Ya el templo había empezado, se hizo el altar, se pusieron los cimientos, se abandonó la obra porque los enemigos siempre, cuando usted empieza una obra para Dios, el enemigo va a dar guerra, va a dar pelea. Y dice que logró intimidar al pueblo y detuvo la obra. Y después vino palabra de Dios a través de los profetas Ageo y Zacarías. Y dice que el pueblo hizo caso a la palabra de Dios por encima de cualquier otro temor, por cualquier incertidumbre, cualquier duda. Mire, amado hermano, la destrucción de la ciudad fue por empecinados los hijos de Israel en no hacer caso a la voz de Dios. Por eso le digo, Dios lo permitió para una lección para ellos. A veces Dios permite cosas que sucedan en nuestras vidas para darnos una gran lección. ¿Por qué? Porque nosotros a veces sufrimos de cierta sordera temporal y a veces más temporal, por más largo tiempo, e ignoramos y no hacemos caso a la palabra de Dios. Y cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, que es la única guía, la única brújula que nos puede mantener en una dirección correcta, en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, en toda área de nuestra vida. Escuche bien, no son escritos filosóficos de hombres, no son libros de historia, aunque los libros de historia son muy buenos para aprender lecciones. No son libros de textos de matemáticas, aunque es importante. Pero lo que garantiza que nuestra vida se mantenga en dirección correcta, ética, moral, espiritualmente, es la palabra de Dios. Regla infalible. La única para fe y conducta. Y el pueblo de Dios ignoró profetas que vinieron allí mientras estaban en Jerusalén, disfrutando de todo su reino. Escuche bien, de un templo maravilloso, el templo de Salomón. Usted sabe lo precioso que era el templo de Salomón. Cuando tenga un chance, vaya ahí a la construcción del templo por Salomón. Lea ese espacio detenidamente, detalle a detalle, las piedras que fueron usadas, los materiales que fueron usados, las maderas preciosas que fueron usadas. La gloria de Dios que invadió aquel templo, aquello era precioso. Aquello era la envidia del mundo entero en aquel tiempo, el templo de Salomón. Venían personas de todos lados de la tierra allí a conocer aquel templo, a conocer a aquel gran rey, al esplendor de Israel. Y todo eso fue desechado porque el pueblo dejó de oír palabra de Dios.
Todo eso fue destruido porque el pueblo dejó de oír a los profetas de Dios. Pero ahora nos encontramos en una situación diferente. El pueblo retornó a la tierra, quiere hacer las cosas bien. ¿Por qué decimos después de la cautividad? Porque todos hemos pasado por una etapa de cautividad en nuestras vidas, donde dice que hemos sido esclavos del reino de las tinieblas, del príncipe de este mundo, que hemos estado gobernados y esclavizados por el pecado y por la muerte. Ay, no, pero yo nunca he estado así. Todos, por cuanto todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, por cuanto no hay bueno ni aún uno. Todos somos pecadores. Decía el salmista, en pecado me concibió mi madre, desde que nací vengo arrastrando una simiente pecaminosa. O sea, soy esclavo de las tinieblas por herencia, hasta que un día venga alguien y me liberte. Dice, alguien vino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero amados hermanos, todos hemos atravesado por eso. Y un día esa cautividad se rompió como se rompió allí en Babilonia por aquel rey persa para los hijos de Israel, para los hijos de Judá. Y dice que volvieron y ahora querían hacer las cosas bien. Qué bueno es que cuando nosotros seamos liberados por el Señor, prioricemos las cosas de Dios, tratemos de seguir su palabra, de escuchar su palabra, de obedecer su palabra, aplicarla día a día a nuestras vidas. Que el camino es difícil, va a ser difícil. Que el enemigo se va a levantar contra usted, se va a levantar. Se va a levantar poco a poco, se va a levantar primero por lo más simple. Le va a dar la batalla más fácil primero. Usted está firme, el enemigo no se crea que se va a ir a la primera. ¡Ay, qué testarudo es! Hay algo que a mí me sorprende muchas veces de la iglesia de Dios. Y es que cuando el enemigo nos da batalla a nosotros, la primera, muchas veces la iglesia de Dios quiere apartarse de Dios, quiere tirar la toalla, quiere colgar los guantes, quiere retroceder atrás. Y yo me sorprendo con el diablo. Porque el diablo tira la primera batalla y la iglesia se mantiene firme y él no retrocede. Él va al próximo nivel. Y eso era lo que estaba pasando precisamente allí a partir del capítulo 4 de Esdras. Dice que vinieron los enemigos con una oferta fácil. Están reconstruyendo el templo, me necesitan, les voy a dar la ayuda. Cuando yo esté dentro del grupo, yo voy a derribar todo el edificio. Claro, no se lo dijeron con esas palabras, pero esas eran sus intenciones. Y dice que se pusieron firmes. ¿Qué se esperaba? Bueno, que aquella gente al recibir el rechazo se alejaran de allí y no hicieran más nada. Eso fue lo que hicieron. Dice que fueron entonces esos mismos enemigos que se manifestaron como amigos, como aliados, pero que fueron rechazados, entonces no les gustó y fueron al próximo nivel. El enemigo siempre va a ir a un próximo nivel. Él tiene un objetivo, él quiere destruirte, él quiere derribarte. Cueste lo que cueste, él no tiene opción, él está condenado. Él no tiene opción, él no tiene otro objetivo en su vida. Él dice, yo estoy condenado, pero todos los que yo pueda llevarme conmigo, que le den la espalda a Dios, va a ser lo mejor para mí, dice el diablo. Entonces fue al otro nivel, sobornó a los jueces. Y empezó allí a sobornar a los jueces, a los gobernadores de las tierras alrededor, para que entonces llevaran chismes al rey. Oye, mira lo que está pasando aquí. Este pueblo en la antigüedad, un pueblo poderoso, ha derrotado reyes. Y ahora se están preparando. Seguro que traman algo contra el imperio persa. Cuidado, oh rey, que te van a destituir de ahí. Vas a tener problemas, vas a tener guerra, vas a tener un dolor de cabeza. Tú que libertaste a este pueblo. Tanto fue que intimidaron al pueblo y se detuvo la obra. 15 años detenido de la obra del Señor, después de salir de una cautividad, después de haber experimentado tantas cosas. A veces los cristianos somos así.
Hemos experimentado tanto, sabemos de dónde Dios nos ha sacado y entramos ahí con fuerza al evangelio, pero a los pocos meses, a los pocos años nos vamos deteniendo en el camino y el diablo nos va haciendo la campaña, nos va poniendo la cama para que nosotros nos detengamos más, al punto que nos quedamos inmóviles y ya no trabajamos para el Señor, ya esa pasión desaparece. Por eso es que la palabra de Dios dice, no descuides el primer amor, vuelve al primer amor. ¿Cuándo? Todos los días. Trata de mantener ese primer amor con el Señor. Porque puede ser que te pongas un freno tú mismo, que el diablo te ayude y pases mucho tiempo detenido en tu caminar, después de haber sido sacado de la cautividad. Pero qué bueno que el Señor siempre tiene misericordia de nosotros, que el Señor, los ojos de Él están sobre nosotros, que Él nos entiende porque Él es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Porque Él estuvo aquí con nosotros, vivió como hombre, como uno de nosotros, porque fue tentado, pasó necesidades como uno de nosotros. Por eso es la misericordia tan grande de Dios. Por eso se compadece tanto de nosotros, según el libro de Hebreos. Y dice que allí el Señor envió a aquellos profetas y esta vez hicieron caso y lo testificaron. Y lo testificaron en esa carta precisamente que le envían al rey de Babilonia después de todas las acusaciones. Esa carta en su defensa, aquellos ancianos judíos, aquellos ancianos de Judá, lo primero que le dicen: créame, oh rey, que ahora lo que nosotros estamos construyendo es aquello que fue destruido por la negligencia de nuestros padres de no haber escuchado la palabra de Dios. Pero nosotros no vamos a ser igual. Nosotros vamos a obedecer solamente la palabra de Dios. Por tanto, nadie va a hacer que detengamos esta obra. Hablarle así a un rey, al rey de todo el imperio. Pero, amados hermanos, hay recompensa cuando usted se para firme. Hay recompensa cuando usted elige obedecer a Dios. El Señor le respalda a usted. Usted no está solo cuando decide avanzar en el propósito de Dios. Usted no está solo cuando, a pesar de que el camino es difícil y usted se cae en medio del camino, usted no se queda en el suelo detenido, sino que se levanta. Usted no está solo, hay una mano que se extiende, que le da fuerza, que le da aliento, que reactiva su vida. Cuando usted toma la decisión de obedecer la palabra de Dios, lo que Dios dice para su vida. Escúcheme bien, toda la palabra de Dios. ¿Entendió? Toda la palabra de Dios. Porque a veces nos gusta solamente obedecer las partes buenas de la palabra de Dios. Hay cuantas promesas buenas, alentadoras, de fe, de ánimo. Hay en la palabra de Dios. Qué linda la palabra de Dios, qué lindo es el Señor. Pero cuando el Señor viene y dice: tienes que apartarte del pecado, arrepentirte y consagrarte y vivir una vida santa delante de mí. Entonces le decimos como aquella multitud después de la multiplicación: Señor, hasta aquí tenemos la barriga llena, estamos contentos porque hemos visto milagros de multiplicación. Pero ahora tú nos dices que tenemos que arrepentirnos, dejar nuestros malos caminos. Espérate, Señor, dura palabra es esta. Así que, Señor, hasta aquí te seguimos. Vamos nosotros en pos de nuestro camino. Escúcheme bien, qué bueno es seguir toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es vida. En ella está la vida eterna. En toda la Escritura, toda la palabra de Dios. Las promesas alentadoras, gloria a Dios, aleluya. Las reprensiones de la palabra de Dios son para nuestro bien, gloria a Dios, aleluya también. Y aquel pueblo lo hizo y disfrutó la recompensa. Capítulo 6, el que toca hoy. Buena introducción. Capítulo 6, vamos a leer 10 versículos, verso 6. Creo que vamos a llegar como por allá al 16. Vamos a ver. Dice, ya saben el contexto que estamos. Tadnai, gobernador, y Setar-Boznai eran los compañeros que quizás no tenían muchas malas intenciones, pero eran usados por el enemigo para hacer un obstáculo en el pueblo de Israel, para detener la obra.
Estos personajes fueron los que el domingo pasado le dijeron a los judíos: detengan la obra, o se lo decimos al rey. ¿Se acuerda usted alguna vez cuando alguien lo amenazó de esa manera? Oye, para lo que estás haciendo, mira que te voy a acusar. No hagas más eso o te va a ir mal. Voy a escalar esta situación. Los cubanos yo creo que se identifican con eso. Voy a escalar esto. Pero qué bueno es que no nos dejemos intimidar. Ellos trataron de intimidarle. Cuando vieron que los ancianos no se detuvieron, le dijeron: bueno, ¿quiénes son los nombres de los cabecillas aquí que están haciendo esto? Para llevárselo con nombre y apellido ahí al rey, para ver qué hace con ellos. Y dice que fueron y se lo llevaron con nombres y apellidos y con la carta de los judíos. Y vamos a ver lo que pasó. Ahora pues, vamos a ir desde el principio, capítulo 6. Entonces, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Escuche bien, lo primero que decía la carta de parte de los judíos: rey, hay un decreto anterior a ti de 2 reyes anteriores, el rey Ciro. Después de Ciro estuvo el hijo de Ciro y después vino Darío. Habían pasado unos 15 años. Entonces, dice que los judíos le dijeron: rey, busquen los archivos porque hay un decreto que nos autoriza a hacer esto. Ahora, note bien que el rey fue y hizo conforme a la carta de los judíos. Y dice que dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. O sea, la biblioteca en Babilonia, capital central del imperio. Pero yo no sé quién, si fue por maldad o por qué fue, que aquella carta, aquel decreto tan importante del rey de Persia, que conquistó Babilonia, fue desaparecido de esa biblioteca, aquel documento. Pero cuando Dios está en el asunto, nada se escapa. Cuando Dios quiere respaldar a su pueblo, hace que se busque en cualquier lugar y lo que tiene que aparecer, aparece. Porque es Dios quien está creando condiciones, es Dios quien está ayudando a su pueblo, que ha decidido por él. Y dice que no se encontró en Babilonia el archivo, pero que fue hallado en Acmeta, otra ciudad, otra provincia, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba el escrito así, para memoria, para recuerdo. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa edificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, conforme a la ley de Moisés, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto, escuche bien, sea pagado por el tesoro del rey. A alguien le convino guardar ese papelito bien guardado, que nadie se enterara, que aquella casa se iba a construir con el tesoro del rey. Dice: y también los utensilios de oro, de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora viene para aquellos Tadnai y Setar Bonsai, oye, parece ruso el nombre ese. Ahora viene la orden del rey. Dice: ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bonsai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Mire lo que es el respaldo de Dios. Te pueden escalar a donde sea, te pueden tratar de dañar a donde sea. Tú sigues firme. Mientras todo esto estaba pasando, los ancianos seguían construyendo en la obra de Dios. Los levitas seguían orando. Los sacerdotes seguían con su ministerio. Seguían ofreciendo sacrificios. Seguían clamando a su Dios. Tenían el respaldo de su Dios porque estaban cumpliendo la palabra de Dios. Estaban siendo obedientes al Señor. Y todo lo que se estaba tramando en la corte, nada iba a poder hacer retroceder aquella obra de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. La palabra del Señor dice que el Hades se levantará contra la iglesia de Dios, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la verdadera iglesia de Dios. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? La que hace caso a su palabra, la que obedece sus mandamientos, la que obedece al Señor, la que ama a su Dios,
la que ha salido de la cautividad, la que ha decidido recomenzar con el Señor de una vez por siempre y nunca retroceder. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Contra esa iglesia las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Que se va a levantar? Se va a levantar. Pero como mismo se levanta, va a tener que alejarse de los hijos de Dios. Como le dijo este rey a aquellos: ustedes han venido aquí a traerme un asunto para detener la obra de Dios, pero esa obra de Dios ya fue dada que se pusiese en marcha, que no se detuviera, aunque se ayudara por designio divino, por orden divina, y nadie la va a hacer retroceder. Así que a ustedes más les vale alejarse de allí y no venirme con más cuentos ni más ruido al oído. Lo primero que Dios va a hacer cuando ves que no retrocedes es respaldarte de esta manera. Sí, el diablo va a ir nivel tras nivel, pero va a llegar un momento que si tú le resistes, él va a huir. Tú permaneces sometido a la voluntad, a la palabra del Señor, de tu Dios, aquel que te sacó de la cautividad. Al único que tú le debes obediencia, al único que tú le debes lealtad. Pero vamos a ver qué más dice verso 7. Dice: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y los ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden, aquí viene lo serio, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Ustedes quizás vinieron esperando que yo tomara una acción para que ustedes hagan algo con esos ancianos de los judíos. Ahora yo les voy a decir lo que van a hacer. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, donde ustedes son gobernadores, de sus bolsillos, de sus ganancias, para que aprendan a venir con chisme, para que aprendan a dejar usarse por el enemigo. Hay mucha gente que se deja usar por el enemigo y termina mal, porque el enemigo promete pero no cumple. Todo el que se deja usar por el enemigo termina mal. Vamos, dice: sean dados puntualmente, sin falta, a esos varones los gastos para que nunca cese la obra. Dice: y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Mire qué recompensa, cómo el Señor recompensa a sus hijos que son fieles. Dice la palabra de Dios: tu trabajo en la obra de Dios no es en vano. Lo que tú hagas por la obra de Dios no es en vano. Tu avance en la vida espiritual, aunque muchas veces piensas que avanzas muy pasito a pasito y a veces te caes, pero avanzas. El problema es ese. Lo que hace falta es que avances. No que después de la caída retrocedas. Que sea lento pero aplastante. Lo que tú avances va a tener gran recompensa, no va a ser en vano, porque el Señor te va a ayudar. Dice: para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Verso 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto. Miren, muchachos, si se vuelven a aparecer por aquí, si no hacen lo que yo digo, vamos a ver las consecuencias. Que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto, y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. El enemigo tiene que salir, mire, con la cabeza baja y echando.
Cuando usted demuestra ser un verdadero hijo de Dios. Cuando usted demuestra solamente lealtad al Señor. Cuando usted demuestra que en su vida nada importa más que obedecer y glorificar a Dios. Cuando usted demuestra que nada ni nadie le va a hacer retroceder, ni descuidar la decisión que un día usted tomó para su vida espiritual. Cuando eso el Señor lo ve en usted, el Señor mismo se va a encargar de reprender al diablo y él va a tener que salir así como salieron aquellos gobernadores de vuelta a su tierra. ¿Usted se imagina cuando llevaron esta noticia de vuelta a los judíos? Me imagino que cuando llegaron, los judíos le preguntaron, ¿le diste los nombres al rey? Sí, se los dimos. ¿Y qué pasó? No, tranquilo, no se preocupen, nosotros lo vamos a ayudar en todo. Me imagino que no quisieron hacerle el cuento de toda la reprimenda que le puso el rey. Pero es así, hermanos. Vino destrucción a la tierra del pueblo de Dios por desobediencia. Pero la obediencia constante, continua, sin cesar a la palabra de Dios, fiel y verdadera, tiene gran promesa, tiene grande galardón, tiene grande recompensa. Sigue fiel, no importa si en el camino se te levantan gigantes, no importa si hay enfermedades que vencer, no importa si hay momentos de depresión, no hay momentos de sufrimientos, momentos de desánimo donde no quieres seguir, no importa, tú sigue caminando, pídele fuerzas al Señor, obedece su palabra, métete aquí en la palabra del Señor, que este sea tu pan diario, que ese sea tu comida de noche y de día, medita en ella. Todo lo que emprendas prosperará, todo te saldrá bien. No te preocupes por lo que está maquinando el enemigo. Tranquilo, Él tiene quien se encargue de él. Uno que es más poderoso que tú. Y que te dice en tu palabra, en su palabra, que sus ojos están sobre ti. Y Él te respaldará. Y Él te ayudará. Él te sustentará con la diestra poderosa de su justicia. Así que no temas, no desmayes. Sigue adelante. Sigue fiel. Y los problemas, tranquilo que el Señor se va a encargar de ti. En el sufrimiento Él va a ser tu consuelo. En la debilidad Él va a ser tu fuerza. En la tristeza Él va a poner ese gozo en ti. Que aunque estés pasando el mar, aunque estés atravesando el mar, lo vas a pasar cantando, alabando, glorificando a aquel que vive, aquel que te ha librado, que te ha sacado de la cautividad. Así que solo agradece. No importa lo que estés pasando hoy, hay recompensa para aquel que es fiel. Hubo recompensa para aquellos que se pararon firmes en obediencia al Señor. Amado hermano, tomaste la decisión un día, no retrocedas. No retrocedas y todo el mundo verá que tú no eres de los que retroceden. Tú no eres de los que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás. Tú eres de los que pone la mano en el arado y va mirando firme, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Había un pastor, con esto quiero terminar, muy querido. Fue el primer pastor en este país que yo tuve. Y él siempre ha sido una anécdota. Allá en Cuba, dice que venían los militares cuando la iglesia estaba perseguida, cuando muchas veces el gobierno prohibió la adoración pública a Dios. Yo recuerdo que de niño teníamos que muchas veces cerrar las puertas de la iglesia y cantar en voz baja porque los vecinos allí nos acusaban. Y a veces uno pasa por esos momentos. Y dice que aquel era cristiano ya, este pastor, y lo vinieron a buscar porque lo acusaron de algo, me imagino que de estar alabando y adorando al Señor. Y cuando llegó allí a la unidad de detención, dice que le dijeron: tú tienes que dejar eso, tú tienes que retroceder. El gobierno enseña, la revolución enseña que esto es materialismo. Aquí no hay nada, no se cree, no podemos creer. Esto es antife.
Y él se paró firme. Él se paró firme allí. Dijo, pues no voy a retroceder, porque yo no voy a retroceder en negar a aquel que salvó mi vida, que cambió mi vida. Así que pueden hacer lo que quieran conmigo, pero no voy a retroceder. Mire, había un teniente allí, decía él. Había un teniente allí que le dijo al otro que estaba forzándolo. Dijo, mira, déjalo. Porque cuando estos cristianos se convierten, ni un bulldozer lo hace de retroceder. Mire, cuando usted se para firme, hasta el enemigo suyo va a dar testimonio de su fe, de su firmeza. Todos van a tener que saber. Ahora, si usted es de aquellos que van tambaleándose, que quieren estar con uno y con el otro, que han hecho una decisión por el Señor, pero dice, bueno, pero no voy a tomarlo tan en serio. Si hay que negar, niego aquí, aunque el Señor conoce mi corazón. No, usted permanezca firme, avanzando, no quite la vista de la promesa, del premio, del supremo llamamiento, de la meta, de esa carrera que hablaba el apóstol Pablo. Usted sigue adelante, porque el Señor lo va a respaldar. Dice que allí lo soltaron a aquel hombre y fue para su casa tranquilo, nunca más se metieron con él. ¿Por qué? Porque había un testimonio. Que usted sea de esos que dan esos testimonios. Con nada le hagan retroceder. Con nada le hagan retroceder. Pueden matar su cuerpo, pero no pueden matar su espíritu, su alma. Ese pertenece a aquel que se lo dio. Aleluya. Así que, hermano, sigue adelante. Sigue adelante sin flaquear. Yo quiero hacer una oración. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro hoy. Si a veces has sentido un momento de desánimo, momento de debilidad, de querer abandonar, de que el camino se ha puesto difícil, de que quizás, no tanto como abandonar, pero que el enemigo ha querido zarandearlo, el enemigo siempre va a tratar de zarandear a todos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no sabes cuántas veces el diablo ha pedido vuestras vidas para zarandearlos. Y los discípulos estaban día y noche al lado de Jesús. No se confíe. Aquel que se cree estar firme, mire que no caiga. Usted tiene que comer de la palabra de Dios día tras día. Usted tiene que reavivar el primer amor día tras día. Usted tiene que enfocarse en las cosas de Dios día tras día. Poner empeño, no descuidarse, no deje de congregarse. Que eso no sea una costumbre en su vida. No deje de orar. ¿Cómo está su vida de oración? Es necesario entrar en comunión, en adoración, en oración con el Señor constantemente. De Él viene la fuerza para seguir adelante. Vamos, dile al Señor, Señor, gracias Padre, porque un día me has sacado de la cautividad.